Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz, la seguridad y la recuperación de la institucionalidad, queremos saludar a nuestro siguiente invitado, el presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña Hurtado. Un gusto verlo a los años. Hoy en grandes desafíos como es asumir el proceso de cambios que requiere el Seguro Social ecuatoriano. Penosamente, y quienes hemos seguido más de 40 años, al menos la situación del IES, vemos que no ha habido esas decisiones. Lo que ha habido en los regímenes anteriores, de alguna manera, medidas parche que no ha permitido por lo menos sentar las bases de un cambio. Es muy difícil pedir que en un gobierno de año y medio cambie la estructura del Seguro Social, pero sí por lo menos sentar las bases para encaminar esas reformas que requiere el Seguro Social ecuatoriano. ¿Por dónde empezar luego de revisar la situación del Seguro Social? Recuerdo de un presidente, 4 veces anterior, presidente del Consejo Directivo del IES, decía que hay mafias que había que limpiar. En el gobierno de Lasso se fue más rápido el ingeniero Jorge Madero, un experto de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Se fue más rápido él y presumiblemente las mafias siguieron instalando, especialmente en el sector de salud, especialmente en los contratos y compra de medicamentos. ¿Cuál es el desafío al asumir el Consejo Directivo del IES? Buen día a Eduardo Peña. Miguel, muchas gracias por la entrevista. Saludos a los oyentes de EXA y de Democracia TV. Bueno, empecemos por lo que usted propone, que es un tema de compra de medicinas. Ciertamente hay muchos problemas, hay que dedicarle un poco de tiempo a cada uno. Como vamos a empezar con el tema de las medicinas, le voy a decir cuál es la propuesta que nosotros estamos desarrollando. Es una compra, hay que concentrar la compra de medicinas en estas medicinas que son las de más alta rotación, que los técnicos han determinado que son 100 medicamentos, de un vademecum de poco más de 1.800. Estos 100 son los más rotados, los que más demanda la mayoría de la población, ergo esos no deberían faltar. ¿Cómo los vamos a comprar? Para hacerlo transparentemente, a través de organismos internacionales, como por ejemplo las Naciones Unidas. Estamos trabajando en un proyecto con UNOPS, que es un brazo operativo de Naciones Unidas, para ayudar a los países a tener condiciones mejores en lo que a compra de medicamentos o de activos se refiere. Les recuerdo que estas ambulancias que están llegando, que van a llegar en el transcurso de este año, fueron ya compradas en ese sistema de UNOPS. Y esto lo que nos garantiza es un poco de transparencia. Segundo lugar, pretendemos digitalizar el IES, y esto pues es un proceso que puede durar entre 4 y 5 años, pero el deseo nuestro es arrancarlo ahora, de manera que en 4 o 5 años tengamos ya un sistema robusto que permita tipo ERP, son las siglas de un sistema digital que va a manejar toda la información que requieren los afiliados y los jubilados del Seguro Social, y para eso estamos en conversaciones con Google, porque Google podría tener unas soluciones bastante interesantes. Bueno, básicamente creo que con esas dos, si nosotros logramos arrancar estos dos procesos en este gobierno, fuera de las correcciones técnicas que hay que hacer en el tema de la seguridad social, que también dejamos, eso es un tema de la Asamblea, si quiere se lo cuento un poco más adelante, que también hay que presentarlo para que ellos decidan cuáles son los cambios más importantes que debemos hacer para que la seguridad social viva 50 o 100 años más. Usted ha dicho una de las urgencias, el tema de la adquisición de medicinas, al menos los fundamentales. Le pregunto si también se va a acometer para tener todos los insumos, al menos los fundamentales. Déjeme contar una experiencia, nos gusta la casuística y los hechos. Conversábamos esta semana para la entrevista prevista. Por ejemplo, en el HCAM hay un sistema moderno, el robótico, el Da Vinci, que casi está funcionando a medias, no porque esté dañado, porque no hay insumos. Y cuando funciona en enfermedades complejas para operar, simplemente hay que pedirle
al afiliado o jubilado que pague una cantidad, que venga con los insumos que le cueste una cantidad alta, cerca de $700, para que se le pueda dar una operación quirúrgica. ¿Cómo llenar lo mínimo indispensable, por lo menos, para que funcione bien los sistemas que tiene en el sistema de salud del seguro? Sí, de acuerdo, y es muy válida la pregunta. Da Vinci es un cirujano robot que necesita temas muy especializados. Efectivamente, eso no es el insumo como por ejemplo la gasa o el sablón o el cetablón, que usted lo puede conseguir en una botica. Los insumos que requiere un robot de alta precisión como Da Vinci son comprados realmente a los productores, a las empresas que venden estos insumos que son altamente especializados. Lo que nuestra propuesta es sí, vamos a atender la demanda de insumos especializados, porque ahí entran varios tipos de insumos como prótesis de cadera, prótesis de rodilla, qué sé yo. Hay una variedad inmensa de insumos, ahí sí son miles. Y lo ideal es primero corregir los que más demanda tienen para luego corregir los que menos demanda tienen, porque hoy nos faltan muchos. Entonces, es impensable que en el hospital HCAM no haya gasa o no haya mertiolate. Eso es lo primero que debemos corregir. Luego corregiremos aquellos insumos mucho más especializados. Similar a los medicamentos, debemos concentrar nuestros esfuerzos en aquellos ítems que tienen alta rotación y que los requiere el 80% de los pacientes. El 20% restante también lo vamos a solucionar, pero tendremos que primero empezar por el volumen alto para luego irnos a lo más especializado. Esa es un poco la propuesta. Trataremos de arreglar todo. Eso con el tema de los medicamentos que son tan fundamentales. El afiliado y el jubilado al menos tiene dos expectativas. El tema de salud, la provisión de medicamentos, y el jubilado la expectativa de que nunca se deje de cumplir, al menos con el pago de las pensiones. Sabemos que el IES paga hasta hoy puntualmente las pensiones. Incluso este mes tiene que haber un incremento porque la norma determina que cada año hay un reajuste en base a la inflación. Eso lo ha venido haciendo el Seguro Social. Pero para darle sostenibilidad, hubo un proyecto que se empeñó una comisión el año pasado, se entregó al anterior presidente, pero el proyecto, que es sujeto a reformas, se puede mejorar, recortar, está allí. ¿Qué hacer con el sistema de pensiones, presidente del Consejo Directivo del IES? A ver, Miguel, para eso hay que hacer un poco la historia de las pensiones. No es un problema para el Ecuador, es un problema para todo el mundo. Usted ha visto la seguridad social en Francia, por ejemplo. El señor Macron decidió que iba a aumentar la edad de jubilación de 61 a 63 años y mire el problema que se le armó. La seguridad social en el Ecuador empezó hace 93 años más o menos. Y cuando empezó, la expectativa de vida de los ecuatorianos a principios del siglo XX era alrededor de 71 años. Hoy, la expectativa de vida de los ecuatorianos para los varones es 81 años y para las mujeres es 84 años. ¿Qué implica esto desde el punto de vista actuarial para la seguridad social? Que cuando la diseñamos hace 93 años, usted se jubilaba a los 65 años y vivía 6 años más hasta los 71, o 7 u 8. Hoy, si usted se jubila a los 65 años, su expectativa de vida es hasta los 81 u 84. Es decir, va a vivir 16, 17 o 20 años más. Mientras más pasa el tiempo, más aumenta la expectativa de vida de los ecuatorianos. Y eso tiene una afectación al tema actuarial de las pensiones. Entonces, por un lado, la longevidad afecta a la jubilación, porque si esta fue calculada para pagar 7 años y hoy paga 15 o 20, pues en algún punto no alcanza el dinero. Segundo lugar, la jubilación ecuatoriana recibe 14 sueldos, pero aportó solamente por 12. Eso actuarialmente tampoco estaba calculado, hay que corregirlo. Y tercer lugar, hay jubilaciones privilegiadas
y hay un sistema inequitativo del cálculo de la pensión que usted recibe. Ejemplo, si usted se afilia a los 60 años y se jubila a los 70, usted va a recibir una pensión muy similar a una persona que con su mismo sueldo se afilió a los 18 y se jubila a los 60. Esa distorsión también hay que corregirla. Son distorsiones que hoy afectan a los fondos de jubilación y esas correcciones deben ser tomadas por la Asamblea Nacional. Entonces, mi proyecto es, antes de que se termine el periodo de los próximos 18 meses, llevar a la Asamblea Nacional un proyecto de reformas al sistema de jubilación y de salud para corregir estas distorsiones de manera que en el futuro los que hoy trabajan puedan cobrar sin contratiempo sus jubilaciones. Este es un tema importante. Solo quiero recordar que a través del tiempo ha habido incumplimientos en las administraciones del Seguro Social. Es cuestión de aplicar la ley. Recordamos, la ley está vigente desde el 30 de noviembre del 2001, que hay que actualizarlo. Usted ha dicho va a presentar reformas a la Asamblea Nacional. Pero la aplicación de la ley, nada más, que no han querido, por temas políticos, aplicar. Voy a leer el artículo 185 para la sostenibilidad de las pensiones, jubilación ordinaria de vejez. El último inciso dice, en año 2001, en lo sucesivo cada 5 años, después de la última modificación, se revisará obligatoriamente la edad mínima de retiro condicionada a los cálculos matemáticos actuariales vigentes y con el mismo criterio señalado en el inciso anterior. Es decir, es cuestión de aplicar la ley. Cada 5 años dice la ley, que no ha sido derogada este artículo, el 185. ¿Por qué no aplicar la ley? A veces no se lo hace por temores. Sí, porque políticamente es inadecuado, pero hoy resulta que ya es imperativo hacerlo. Es decir, no podemos dejar pasar más tiempo para tomar ese tipo de decisiones, que son temas actuariales y técnicos, pero si nos demoramos más, la medida va a ser mucho más dura en el futuro que si lo hacemos ahora. Por eso la propuesta es discutir el tema de la jubilación, que la gente opine sobre cómo quiere jubilarse, porque si mantenemos las normas como están hoy, después del 2027 o el 2028 vamos a tener problemas con los pagos de las jubilaciones. Entonces, hoy podemos tomar la decisión de cambiar las reglas del juego conforme dice la ley, pero la encargada de hacer los cambios no es precisamente el Consejo Directivo, es la Asamblea Nacional la que tiene que normar y a ellos hay que explicarles muy detalladamente todos estos factores que inciden en que la seguridad social, tal como la vemos hoy, no la podemos ver en 30 o en 50 años. Tenemos que proyectar qué es lo que queremos allá y hoy generar los cambios para que allá no haya problemas. ¿Qué cambios? Hay que aumentar el número de aportantes. Bueno, le cuento como primicia que nosotros ayer hemos revisado un programa para afiliar a personas entre 15 y 24 años, con una tarifa menor que la mínima, que es $80. Hablamos de alrededor a $50. Pero eso a estos jóvenes les va a dar beneficios donde ya van a empezar a aportar para su jubilación, en donde van a tener cobertura médica, en donde van a tener cobertura dental, en donde esperamos reclutar entre 60 y 70 mil nuevos afiliados en el primer año, y con eso empezar a ampliar la base. Porque, Miguel, el problema que tenemos es que igual que en los demás países del mundo, hoy el radio de jubilados contra aportantes es de 1 a 5 y piquito. Para que sea sostenible tenemos que llevarlo a 1 a 8, es decir, que hayan 8 o 9 aportantes por cada jubilado. Y desde el Consejo Directivo lo que estamos haciendo es fabricando nuevos productos para procurar ingresar una cantidad importante de nuevos afiliados. Pero mientras se tramite en la Asamblea Nacional lo que se va a proponer, no se puede aplicar la ley. Leí el artículo 185 para hacer un reajuste en la edad. Tan necesario, nos citaba Eduardo el caso de Francia, que generó una polémica, pero no quedan otras opciones. Aquí no hay mucho a dónde moverse, presidente. Sí, no, a ver, sí hay mucho a dónde moverse. O sea, si usted hace los deberes bien, la cosa va a mejorar.
El tema es tener la disposición de hacerla. Y por ejemplo, mire, que en salud, para tocar el otro problema que tenemos que es salud. Salud está diseñado para atender afiliados. Afiliados activos hoy tenemos 3.160.000 y pico de mil. Pero atenciones en salud tenemos un universo de entre 9 y 10 millones de usuarios. Entonces, aportan 3 millones, lo usan 9. ¿Cuál es el resultado? Hay cola en los hospitales. ¿Por qué? Porque tenemos unos usuarios que no aportan, pero sí son beneficiarios. Y como eso no se diseñó así hace 90 años, hoy tenemos que resolver este problema. ¿Qué hizo la Seguridad Social? Dijo, señores, voy a usar prestadores externos para poder solventar esta demanda. Y empezó a contratar en el pasado prestadores externos. Hoy, junto con los prestadores, hemos disminuido la cola, pero no hemos resuelto el problema grave, que es cuánto necesitamos en dinero para atender esos 9 millones de personas. Y lo que pasa ahí es que necesitamos cobrarle más a los aportantes para solventar este incremento de 3 veces el número de usuarios. Eso también lo vamos a hacer en los próximos meses. Usted anunciaba este dato de afiliación de 15 a 24 años. ¿Y qué se va a hacer con esta resolución en un gobierno nefasto hace 10 años, cuando se incluyó demagógicamente la atención a menores de 18 años, a los hijos de los afiliados, pero sin financiamiento? Esta fue una carga nueva para el Seguro Social ecuatoriano. Claro, ese es el problema. O sea, ¿por qué hoy tenemos déficit en salud? Es porque cuando nos ingresaron todos estos nuevos participantes, no estaba programado atender a tanta gente. Eran, para tener promedios, cada pareja ecuatoriana tiene 2.1 hijos promedio. Asumamos que son 2. Si yo tengo 3 millones de usuarios, de los cuales posiblemente estén casados, asumamos que 2 millones, ahí me van a ingresar 4 millones más de usuarios solamente en los hijos, si fueran estos los números. La realidad es que son entre 8 y 9 millones de usuarios con 3 millones de participantes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cobrarle, o sea, siempre, Miguel, alguien va a pagar la planilla. Y en este caso, la planilla la van a tener que pagar los afiliados, porque son los beneficiarios que han traído a sus hijos, a sus esposas, y que esa planilla va a haber que pagar. ¿Se va a reformar eso para que puedan financiar esa atención? Claro, o sea, no, ya no podemos sacarlo. Es decir, en el momento que usted tiene lo que se llama un derecho adquirido, yo no le puedo decir ya no atendemos hijos. O sea, sería pues crítico, quizás más justo, es decir, ahora que atiendo hijos y esposas y estos otros usuarios, lo que voy a hacer es cobrar más. ¿Qué es lo que pensamos hacer? Cobrar más. Déjeme hacerle un comentario aquí en el tema de cobrar más. Hoy que estamos lamentando la muerte de un fiscal en Guayaquil y veo a los amigos del fiscal que están clamando en redes sociales, digamos, con justa razón, ellos dicen, es el colmo que nuestros fiscales no tengan una protección adecuada. Claro, le debemos demandar al Estado que cuide a los fiscales, pero ¿con qué dinero los va a cuidar si por el otro lado no queremos aumentar 3 puntos del IVA para pelear contra el narcotráfico? Entonces esas distorsiones que son las que debemos trabajar, discutir y trabajar, porque es muy lírico decir que recorten el gasto estatal, pero cuiden a los fiscales. Recorten el gasto estatal, pero que salgan los militares a la calle. Recorten el gasto estatal, pero queremos más cobertura y más seguridad y queremos que nos atiendan mejor. Sí, pero como dicen en mi barrio, todos los cueros salen de la misma correa. Y entonces, no podemos seguir exigiendo mejores coberturas, más atenciones, más seguridad, si por el otro lado no estamos dispuestos a meternos la mano al bolsillo y pagar 3% más de IVA. A propósito de eso, usted es partidario porque la Asamblea no entre en dubitaciones y apruebe el incremento del IVA del 12 al 15% en el proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Sí, señor. 2 razones. La primera, la que acabo de exponer. Nosotros necesitamos más seguridad. Sí. ¿Tenemos una pelea con terrorismo? Sí. ¿Ayer mataron a un fiscal? Sí. Esos son hechos. ¿Cómo fondeamos esta pelea?
a través de mejores recursos para el Estado. ¿De dónde vienen los recursos? De los impuestos. Ah, no queremos pagar más impuestos. Bueno, pues esa es una decisión que políticamente puede ser muy capitalizable, pero en términos prácticos es terrible, porque no podemos exigirle al Estado seguridad y no darle los recursos para que nos la provea. Segunda razón, el Estado le debe mucho dinero al IES. Si el Estado recauda mejor, me va a pagar mejor a mí como IES. Entonces, a mí me conviene que el Estado tenga un sistema tributario mucho más sólido y que pueda cobrar un IVA que es inmediato, además. Con otra aclaración, aquellos medio demagogos que dicen es que el IVA sube todo. Miren, ni la leche, ni los huevos, ni la carne, ni el pollo, ni el pan, ni el azúcar, ni los medicamentos, ni el agua, ni la luz pagan IVA. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, hay que pagar la cuenta de la seguridad y tenemos que estar dispuestos a hacerlo todos. Sí, esa es la demanda que se hace a la Asamblea Nacional, que apruebe, porque hay necesidades, no solo por el conflicto armado interno que vivimos, sino precisamente por estos problemas de orden social, con una caja fiscal escuálida que no tiene recursos. Ahora, volviendo al tema de salud, ¿se ha restituido? ¿Qué pasa con las comisiones ejecutivo, Seguro Social, para establecer la deuda en salud? Esta también ha sido una deuda permanente durante años, establecer la deuda en salud. Sí, nosotros hablamos de una deuda consolidada entre salud y jubilación que corresponden a este 40% que el Estado ha estado un poco demorado en sus pagos. Pero es obvio que el Estado tiene una caja, como usted dice, cuálida. Entonces, ¿de dónde nos paga? Nosotros estamos proponiendo que parte de la deuda sea pagada con activos que hoy tiene Inmobiliar, que pueden pasar a la seguridad social. Algunos activos de esos, de hecho, los tenemos en comodato y los estamos usando. El BIES usa algunos, el IES tiene los suyos propios. Pero al fin del día, parte de la solución de la deuda es empezar a aclarar las cuentas. Si no podemos seguir eternamente diciendo me debes, no me pagas, espérate, ok, dame activos y seguimos viendo las alternativas para ir pagando no solo la deuda de salud, sino también la de pensiones. Ahora, esos activos corren el riesgo de pasar a pasivos. ¿Conoce usted el total de los bienes que tiene el Seguro Social y cómo están administrados y dan rentabilidad? Porque este ha sido un problema de siempre. No se conoce todo lo que tiene y no le da rentabilidad al Seguro Social. No, sí, a ver, ya hicimos el estudio, le cuento. Tenemos, a ver, para ir a términos numéricos, 18 comodatos. Estamos revisando todas las propiedades que el IES ha entregado en comodato para pasarlos de comodatos a alquileres. Usted sabe que comodatos es préstame, gracias, no te pago. Nosotros queremos alquílame y me pagas o sea, voy a tener un retorno. Todos los comodatos, que son 18, han sido revisados y están siendo pasados o a alquiler o, en su defecto, si tú tienes una construcción sobre el comodato que yo te di, que era un terreno, y construiste alguna cosa encima, y el comodato es a 20 años, hoy que no queremos seguir con el comodato, te compro tu bien y yo lo alquilo. Porque algunos comodatos tienen como beneficiarios municipios, por ejemplo, que tienen encima construcciones, de las cuales los municipios cobran rentas, pero el Seguro Social no. Entonces la idea es cruzarnos cuentas con los municipios, que también le deben mucho dinero al Seguro Social, y ir aclarando las cuentas para mejorar la rentabilidad. Otras propiedades en alquiler. Antes se alquilaba a precio de catastro. Hoy hicimos una nueva resolución. Todos los alquileres pasan a precio de mercado. ¿Hay una diferencia? Sí. En algunos casos es importante, en otros es menos importante, pero siempre es a favor del IES. O sea, de catastro a comercial hay un pequeño salto en precio. Hoy todo va a ser alquilado a precio comercial. ¿Se conoce el monto de lo que representan los bienes que tiene el IES y cuál es el nivel de rentabilidad? Es decir, supongamos son 100 millones en bienes y le da una rentabilidad del 8%. ¿Se conoce eso? ¿Hay los datos? ¿Le han pasado a usted? No, sí, debemos tener los datos. Mire, data tenemos muy cercana. Yo no los conozco, o sea, yo no podría decirle es tanto porque no lo conozco, pero se lo podremos enviar porque puedo pedir el dato y enviárselo en el transcurso del día. La información del IES está muy actualizada. ¿Incluso los balances actuariales? Incluso los balances son, a ver, nosotros tenemos control de la superintendencia de bancos y es un control estricto. Entonces, básicamente
toda la información está al día. Si aquí no hay, y los problemas derivados del conocimiento, de la información, también son muy claros. O tomamos medidas o vamos a tener problemas en 2 años o en 3. ¿Cómo se va a actuar con usted como representante del Ejecutivo en el Consejo Directivo del IES y como tal presidente del Consejo? El tema del 40%. Cierto es que por los problemas de la caja no ha podido cumplir el Ejecutivo, pero si sigue esta dinámica, como se está reduciendo el fondo de pensiones que en su momento, hace 4 o 5 años o más, llegó a 14.000 millones, hoy está en alrededor de 5.500 millones de dólares y sigue bajando ese fondo. Si es que no hay sustento para sostenerlo, simplemente en algún momento va a haber complicaciones para cumplir con las pensiones. Eso dicen los expertos. Sí, y esa es la realidad a la que me refiero cuando le digo que hay que cambiarla. Porque, a ver, le voy a poner un escenario un poco catastrófico. ¿Qué pasa si el gobierno no paga su 40% y seguimos descapitalizando el fondo de inversión para pensiones? Y este fondo se termina asumamos 3 años. Asumamos que es hoy es 2014, en el 2017 no hay cómo pagar pensiones. Vamos a tener a 600.000 jubilados que se van a ir ahí afuera de Carondelet a decir, gobierno, págueme mi jubilación. Entonces, o arreglamos el problema hoy, o en 3 años vamos a tener ese escenario catastrófico. De ahí que las decisiones que hay que tomar hoy en la Asamblea Nacional son altamente importantes. Y no estamos hablando de que si el Consejo Directivo lo integran 3 miembros o 5 miembros, de que si el presidente, el delegado del presidente es el que preside o no preside. No, esos son temas medio cosméticos. Hay que arreglar es cuánto voy a aportar, cuántas aportaciones necesito para jubilarme, el monto de mi jubilación en base a qué lo calculo, cuántas personas, cómo crecemos la masa de afiliados para mejorar el radio y de esa manera corregir el problema. Esos son los temas que tenemos que plantear en la Asamblea para tomar decisiones sobre eso. Si no lo hacemos, ahí estamos a la vuelta de la esquina. Usted lo ha dicho, nos quedan 5.000 y pico millones, lo que nos dure, si es que no lo cambiamos. Volviendo al tema de salud, que también es muy importante, ¿usted se empeñará, como ya lo ha descrito, en proveer de los medicamentos, al menos de estos 100 medicamentos fundamentales, y no entrar en contratos grandes? Déjeme decirle, el anterior presidente, su antecesor, el señor Alfredo Ortega, se empeñó con el delegado de los trabajadores, el señor Gómez, que por cierto, entre paréntesis, entró por la ventana por decisión de un juez de Quevedo. Esa es la realidad, la realidad. Él quería contratar un nuevo Teodoro Maldonado Carbo. Seguramente se necesita, pero primero hay que proveer de medicamentos, lo que le dijimos en su momento. ¿No sería, bueno, primero los medicamentos y luego pensar en nuevos hospitales? ¿Cuál va a ser su decisión? No, estamos de acuerdo, yo coincido con usted. Primero vendrán, el abastecimiento anda por 70%, llevarlo a 90% y si es posible a 100%. Ahí vamos caminando. Pero paralelamente lo que sí hay que hacer es arreglar el hospital. El Teodoro Maldonado concretamente, el proyecto era un proyecto de 420 millones para desbaratarlo y volverlo a hacer. Posiblemente sea una solución definitiva, pero yo no tomaría una deuda de 400 millones yo para reestructurar un hospital. Más bien lo iría arreglando. Mire, el Teodoro Maldonado tiene 7 quirófanos que no funcionan porque las máquinas de anestesia están dañadas. Las nuevas máquinas deben llegar en el mes de marzo o abril. Ahí volvemos a tener 7 quirófanos, que es una capacidad operativa mucho mayor. Hay que arreglar un área que está clausurada porque está en reparación desde hace 10 años. Ok, arreglemos el área, volvamos a la operativa nuevamente, de manera que aumente la capacidad de prestaciones en ese hospital concretamente. Entonces, sí, posiblemente no vamos a contratar un hospital de 400 millones, vamos a gastar 10 millones en dejarlo papelito. Y con eso mejoramos la atención a los usuarios. Muy importante el anuncio que ha hecho usted. Otro tema, la morosidad de los deudores con el Seguro Social. ¿A qué nivel llega y cómo está ese cobro de quienes han incumplido con el Seguro Social? Ok, gracias. Y muy buena pregunta. El día martes de la semana pasada fuimos a la Superintendencia de Bancos con un nuevo proyecto de resolución
para cobrar, nosotros tenemos en mora alrededor de 2.400 millones de dólares, que es una mora muy antigua. 2.400. 2.400 millones. Ya. De eso estimamos que alrededor de un 40%, es muy poco probable cobrarlo, porque son empresas unipersonales que hace mucho tiempo fueron llevadas a coactiva y están en procesos judiciales. Dudosa recuperación. Pero el 60% restante sí podemos cobrarlo. ¿Cómo? Con un plan que hemos presentado a la superintendencia de hasta 72 meses plazo, en el cual tomamos capital, como los intereses, hacemos un paquete, al capital le cobramos intereses nuevamente sobre el saldo, sobre el tiempo que le vamos a dar. Los intereses no podemos, porque no podemos cobrar intereses sobre intereses. Esa es una figura irregular que se llama anatocismo. Entonces, diferimos el pago, dependiendo del monto de la deuda, entre 1 año y hasta 7 años, en pagos iguales. De manera que aquellas empresas que, ya sea porque la pandemia tuvieron problemas o porque desde antes venían arrastrando deudas con el seguro, puedan ponerse al día hasta los próximos 7 años. Y ahí pensamos cobrar por lo menos unos 400 o 500 millones de dólares. Ojalá más, pero las expectativas son por esos montos. Claro, si se piensa cobrar el 60 al 40%, como usted ha dicho, muy difícil por las empresas, de los 2.400 pendientes pudiera llegarse a 1.400 de ese 60%, que ya sería bastante la recuperación para el IES. Sí, señor, sería ideal llegar a 1.400. Nosotros somos mucho más cautos en las proyecciones, pero lo que sí hay que hacer es cobrar y cobrar rápido. Eso le daría un oxígeno al Seguro Social en su caja. Claro, pero acuérdese que es igual, si las deudas son altas es 7 años, es decir, le empieza a dar oxígeno paulatinamente, conforme se vayan cumpliendo los acuerdos de pago. Claro, pero ahí no queda un pasivo que va incrementándose los que no han pagado al Seguro Social. Por supuesto, por supuesto. Hay otro... Sale de una cuenta por cobrar dudosa y lo tienen un plan de pagos mucho más eficiente. Hay otro tema que quiero consultarle, ¿cómo enrumbar en estabilidad y eficacia al Banco del IES, al BIES? Se creó con gran expectativa, maneja uno de los bancos más grandes del Ecuador, maneja una cartera importante. ¿Cómo cambiar ese rumbo, darle estabilidad? En el pasado hubo inestabilidad, cambio de gerentes. ¿Cómo dar estabilidad? A ver, déjeme decirle que finalmente hay préstamos hipotecarios, quirografarios y prendarios a la orden del día. Es decir, el BIES entrega sus créditos y muchos de estos los puede hacer en línea. Y en línea la velocidad de entrega creo que es 1 semana. Hemos llegado hasta 2 días. Si usted pide en los quirografarios creo que es el mismo día. Pero en todo caso, sí, con el BIES lo que hay que hacer posiblemente, tenemos un plan ahí. El BIES no tiene pasivo, es un banco, es un lindo banco porque realmente lo que tiene es puro activo, es decir, tiene dinero de los afiliados que lo está prestando constantemente, pero no debe plata. Hoy estamos trabajando en un proyecto de titularización de préstamos quirografarios para venderlos a Banca Internacional. Esperemos que el proyecto esté listo en los próximos 60 días. Estamos hablando de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares frescos que vendrían digamos, sería el primer pasivo que tiene el BIES, y lo cual ha generado un interés en Banca Internacional bastante alto, y tenemos incluso un aval de un multilateral. Eso hace que podamos conseguir una tasa interesante en la colocación de estos créditos y traer este dinero para ser reinvertido y con eso generar nuevas plazas de trabajo, qué sé yo, volver a ser hipotecarios, volver a colocar más prendarios e incluso aumentar el número de quirografarios que podemos ofrecer. En el caso del fondo de pensiones, para volver, va a ser un insumo importante el proyecto de reformas que plantearon una comisión que liderara Augusto de la Torre, propuesta de reforma al sistema de pensiones para darle sostenibilidad. Sí, a ver, ahí hay dos propuestas. La de la Comisión de Augusto de la Torre es una propuesta quizá un poco más agresiva que la propia propuesta que tiene el IES. El IES ya está consciente y estaba consciente de los problemas que tiene que afrontar y ya había estructurado una propuesta
Augusto de la Torre formó esta comisión integrada por varios grupos sociales y fabricaron esta propuesta que quizás es un poco más agresiva. ¿Y por qué le digo agresiva? Porque ambas, desde el punto, la de Augusto de la Torre se refiere exclusivamente a jubilación. La del IES contempla jubilación y salud, tiene reformas de ambas. Lo que debemos presentar a la Asamblea es de ambos lados, no solo salud, sino también, nosotros jubilación, sino también salud. Pero para referirme concretamente a jubilación, por ejemplo, las diferencias son, dice Augusto de la Torre, para calcular el monto de jubilación, nosotros hoy tomamos los 5 mejores años de ingresos. Esto debería crecer a razón de 1 año cada año que pasa. Es decir, si usted se jubila en el 2024, ya no serían 5 años, sino 6, el promedio. Y si lo hace en el 2025, serían 7. Y si lo hace en el 2026, serían 8. Así hasta llegar a 15 o a 30. Entonces, lo que dice el Seguro Social es posiblemente sí, pero eventualmente lo que tenemos que calcular es el monto con el que usted se jubila, y ese monto debe incluir el número de aportaciones que usted ha hecho, sí o sí, porque para salir de las jubilaciones entre los 60, digamos, cuando usted arranca a los 60 y se jubila a los 70 y ha aportado apenas 10 años, nosotros debemos pagarle menos que aquel que ha aportado 30 años. ¿Cuál es la propuesta del IES? Una fórmula polinómica en la cual va incluyendo todos estos números de manera que el monto con el que usted se jubila sea mucho más acorde al salario que usted ha recibido en el transcurso de los años. Entonces, son temas un poco técnicos, pero al fin del día lo que proponen es ir corrigiendo todas estas pequeñas distorsiones que a largo plazo tienen efectos muy importantes en los fondos de jubilación y de pensión. En medio de los tantos problemas que tiene el Seguro Social ecuatoriano, ¿cuándo se va a cancelar a los prestadores de salud? Entiendo que se les debe casi de todo el año 2023 y lo que está corriendo ya el 2024. ¿Cómo se va a cumplir con los pagos? Aquí hay una morosidad del IES con los prestadores. Sí, hay una morosidad, efectivamente, pero hay dos tipos de morosidad. La que está auditada, que es la que podemos pagar, y la que no está auditada, que es la que tenemos que auditar primero para pagar después. ¿Qué es lo que hemos hecho? Esto ya no va a ser discrecional. Hemos desarrollado también una fórmula de pago que incluye, si usted es un prestador de nivel de alto riesgo, para explicar qué es alto riesgo es, si usted se dedica a hacer cirugías de corazón abierto, si usted atiende pacientes crónicos, insuficientes renales crónicos, si usted tiene pues, cuidados intensivos de alto nivel, yo tengo que darle una prelación más alta en mi pago. Si usted está muy atrasado en mis pagos, o sea, si le debo muchos meses, le voy a dar una prelación mayor. Aquellos que le debo menos meses, les voy a dar una prelación menor. Esto lo hemos hecho un sistema en el cual usted ingresa el monto que va a pagar. Y hemos promediado los últimos 7 años promedio mensual de pago. De manera que sabemos cuánto usted demanda de nuestros recursos, o sea, cuánto está atendiendo, porque eso nos está facturando de acuerdo a lo que usted atiende. Y ese insumo es parte de la fórmula matemática que le va a asignar a usted un valor mensual de acuerdo al monto que tengamos ese mes para pagar. Se va a distribuir de esta manera casi aritmética con estas restricciones que le ponemos al sistema. No sé si fui suficientemente claro. Bien, algo más. Es decir, esto se va a cumplir. Ahora la auditoría corresponde al IES. Si no hacen la auditoría, no se les va a pagar a algunos. No, sí, no corresponde al IES. Tenemos ahí 2 prestadores externos que hacen auditoría y ambos, bueno, esas plataformas han sido medio criticadas porque en algunos casos se demoran mucho, en algunos casos son muy rígidas en el control. Nosotros lo que hacemos es contratar a este prestador externo que se llama auditor y pagar lo que el auditor nos dice que está correcto. Pero el auditor tiene que cumplir en el tiempo, o sea, se le paga, pero señor, tiene que cumplir. Sí, señor, y ambos tienen problemas de atraso. ¿Cuál es la solución que estamos buscando? Tener un auditor que tenga inteligencia artificial. Es un proyecto bastante novedoso que exploramos
con la gente de Google, en donde posiblemente salimos de la inspección humana para pasar a la inspección de inteligencia artificial. Ojalá podamos implementar ese proyecto, porque eso agilitaría mucho el tema de auditoría y pago. Un tema final por ahora y que quiero comprometer a seguir hablando de este tema apasionante como es el cambio en el Seguro Social. ¿Qué va a hacer usted cuando se ha denunciado que hay mafias, especialmente en el sector de la salud, por un lado, y con la burocracia en el seguro? Hace 15 años tenía aproximadamente 9.000 empleados, se llegó a 38.000, algo se ha reducido. ¿Qué va a hacer con esos dos temas? Ok. Primero, las mafias. Mafias hay dentro y fuera. Y voy a explicar dentro cuál es la mafia, porque es corrupción. Es empleados que trabajan en el Seguro Social, en los hospitales, en los centros. Van a marcar tarjeta y se van. Y cruzan la calle y se van a trabajar en un prestador externo. Se van con el mismo mandil. ¿Ah? Eso es estafa. Entonces, advertidos están que aquellos que sean detectados en estas prácticas irregulares de estar trabajando para terceros en el horario en que deberían estar atendiendo afiliados o jubilados del IES, serán despedidos, sin chance a regresar. Primera mafia. Segunda, porque, y los prestadores que propongan estos acuerdos irregulares a empleados del IES serán denunciados ante la Fiscalía y ante la Contraloría. Segunda mafia. Citas irregulares, falseadas para cobrar como si fueran verdaderas. También hemos detectado eso, están en camino a la Fiscalía y a la Contraloría para que hagan sus investigaciones, y aquellos prestadores que sean encontrados, estamos trabajando en una resolución para que no vuelvan a contratar nunca más con el Seguro Social. Ojalá no me vengan después con demandas constitucionales de inconstitucionalidad. Ya veremos. Lo lógico es que si tú has estafado a la Seguridad Social, no vuelvas a contratar con nosotros. Ok, eso en cuanto a prestadores irregulares y empleados estafadores. Estos empleados, sí, me han dicho que no diga la palabra estafadores, pero para mí sí es decir, el calificativo, tengo unos peores, digamos, que me han aconsejado no decirlos, pero el concepto creo que está muy claro. O sea, tú no puedes cobrarnos a nosotros y en el mismo horario estar yéndote a trabajar a otra parte. ¿Qué vamos a hacer? Inteligencia artificial, reconocimiento facial. Sales, sé que te fuiste. Si me estás cobrando, ven a explicarme qué pasó. En todo caso, ahí vamos. ¿Cuál era la otra pregunta? Era sobre las mafias. Bueno, las mafias y la reducción del personal en el Seguro Social. Ok, efectivamente. Y la solución, Miguel, ahí viene por otro lado. Sí, 38, hoy somos 34, 33 y pico. Nosotros en diciembre no renovamos 580 contratos vocacionales. Eso nos ahorraba $12 millones al año. ¿Hay que hacer más recortes? Sí. ¿Hay que reubicar empleados? También. Hoy tenemos, por ejemplo, municipios que dicen, oiga, yo construyo un dispensario, usted administrelo. Claro, nosotros tenemos cualquier cantidad de profesionales que están dentro de las filas del IES y que no necesariamente están ocupadísimos y podemos reubicarlos. Entonces estamos trabajando estos proyectos con ciertos municipios para que ellos nos den la infraestructura y nosotros reubicamos personal que tenemos para así ampliar la cobertura sin que nosotros tengamos que hacer inversiones en edificios para ahí instalar pues consultorios o clínicas u hospitales, sino que lo hagan los municipios y nosotros lo que hacemos es redistribuir nuestro abundante personal en esos lugares. Bien, compromiso de seguir hablando del tema del Seguro Social, porque mientras más se informe de lo que hace, será importante. Muchas gracias al presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña Hurtado. Eduardo, Miguel, como usted dijo, a los tiempos, qué gusto verlo. Y cuando usted quiera me llama y nos volvemos a reunir. Muchas gracias. Con todo gusto, muy amable. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia.
8:41 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con la editora de la revista Diners, la comunicadora Juana Ordóñez, y la edición 500, edición especial de Mundo Diners y los grandes cambios. Y ahora hay un desafío, de los 500 pasar a las 1000 publicaciones de la revista Diners.